12:48 de la tarde. En Israel y en distintas partes del mundo se han llevado a cabo diferentes actos de homenaje a las víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en el que el grupo mató al menos 1.200 personas en las ruinas del kibutz Be'eri, a tan solo 4,5 kilómetros de la Franja de Gaza. En la mañana de ese lunes 7 de octubre, decenas de personas se han reunido para recordar los ataques de Hamás de hace exactamente un año. Una décima parte de las personas que habitaban ese kibutz fueron asesinadas, uno de los más golpeados en ese asalto. Saludamos por eso a esta hora a Lorenzo Maggiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio y quiero pedirle el siguiente favor, y es que hagamos un ejercicio de memoria a esta hora. ¿Qué representó para Israel que Hamás burlara ese sistema del domo de hierro, lanzara muchos cohetes contra el territorio y no solo eso, sino que incursionara a una fiesta, un concierto que se llevaba a cabo en esa región sur de Israel? Que recordemos un poco qué pasó ese día. Claramente eso fue un evento muy significativo en la historia de Israel. Ha sido el ataque más grave con más pérdida de vidas humanas que recibió Israel desde que comenzó el conflicto árabe-israelí. Por lo tanto, es lógico que en ese día se conmemoren todas esas víctimas y además se recuerden los casi 100 rehenes que todavía siguen presos en Gaza. Eh, el evento del 7 de octubre puso en marcha toda una serie de eventos muy significativos en la evolución del conflicto y que tuvo un impacto muy grande tanto en Israel como en los mismos países árabes. Digamos que el ejército de Israel se dejó tomar un poquito de sorpresa por este ataque y hubo muchos cuestionamientos también de la Fuerza de Defensa de Israel, como se lo decía, no supieron defenderse, no supieron responder a este ataque, una incursión muy tierra adentro de Israel y eso, digamos así, puso en cuestión en Israel el rol del ejército de Israel, que es un rol central en la vida política de ese país. En particular hubo momentos de confusión donde los soldados de Israel no supieron muy bien de dónde llegaron los atacantes, inclusive algunas de las víctimas fueron causadas por error por la misma reacción del ejército israelí. Por lo tanto, fue un momento de verdad muy delicado y la reacción que tuvo Israel, por supuesto, fue una reacción muy dura de tratar de eliminar todos los responsables de ese ataque, tanto los mismos líderes de Hamas como también los aliados regionales e internacionales de Hamas. Como estamos viendo en esos días, sigue escalando el conflicto. Y entonces el 7 de octubre marca el punto de inicio de una escalada del conflicto que no veíamos desde hace muchos años. Usted tiene toda la razón, esto no se veía desde hace bastantes décadas. Hablemos de los rehenes, porque ese día no solo fue la incursión de Hamás y el ataque a varios civiles que dejó la cifra que usted nos mencionaba, sino también que ellos tomaron cautivos a muchas personas que trasladaron a territorio gazatí, de las cuales muchas siguen allá y se ha perdido la pista. Los intentos de tregua también tienen que ver mucho para que haya ese intercambio equivalente con Hamás para poder retornar ciudadanos israelíes a ese territorio. ¿Qué sabemos de los rehenes? ¿Qué pasa? ¿Por qué las familias no tienen ni siquiera una pista de dónde están? Por favor, cuéntenos. Sí, Hamas logró secuestrar más de 100 israelíes entre los participantes especialmente de un festival de música techno que se estaba dando cerca de la frontera en ese momento. Y de esos más de 100, estaban haciendo hoy el balance que serían 97 los rehenes de los que no se sabe exactamente dónde están. Y no se sabe tampoco si efectivamente siguen con vida. Probablemente muchos de ellos ya no están vivos, lamentablemente. El tema de los rehenes es un tema muy importante en lo que está pasando. Primero, es una
debilidad muy grande del gobierno de Netanyahu, porque Netanyahu buscó usar la fuerza, buscó atacar, bombardear duramente Gaza, ahora extendió el conflicto en otros países, en Líbano, etcétera, etcétera. Eh, pero las familias están reclamando desde hace un año que el gobierno logre un acuerdo con Hamas para la liberación de esos rehenes. Y eso todavía no se ha logrado. Y eso es una fuente de instabilidad política muy grande en Israel, porque cada vez que las víctimas hacen una protesta para pedir la liberación de sus familiares, hay mucha polémica en el mundo político israelí. Del otro lado, del lado palestino, el tema de los rehenes es central, porque hasta que los israelíes siguen presos en Hamas, en Gaza, Hamas tiene poder de negociación en este asunto. Por lo tanto, la situación sigue muy delicada y en este momento las negociaciones, como podemos imaginar, no están progresando muy bien. Aprovecho para preguntarle un poco el trasfondo cultural y político y religioso de estos ataques, y es que Hamas tiene en su carta fundacional un poco la consigna de erradicar al pueblo de Israel. ¿Tiene algo que ver con eso, esa incursión de hace un año y pues bueno, no se calculaba la respuesta que iba a tener Israel contra el territorio de Gaza? Claramente, una de las misiones de Hamas es eliminar Israel, no reconocen el Estado de Israel y Hamas se propone como el principal defensor de la causa palestina, tanto en Palestina como en el mundo. Esa es una de las razones por qué Hamas decidió hacer este ataque, decidió escalar el conflicto, bien sabiendo que Israel hubiera reaccionado de esta forma. Pero podemos ver las consecuencias de este ataque han sido, la comunidad internacional condenó muy duramente lo que está haciendo Israel, inclusive hubo quien habló de genocidio. Netanyahu tiene en la Corte Penal Internacional un juicio que está avanzando en su contra. Entonces, las relaciones entre los países árabes e Israel han empeorado mucho. Eso también fue uno de los objetivos de Hamas, es decir, de interrumpir los que se conocen como los acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes. Por lo tanto, a pesar de las decenas de miles de personas que han perso la vida, que perdieron la vida en Gaza en el último año, Hamas ha logrado en alguna medida sus objetivos políticos. ¿Sí? La opinión pública internacional hoy en día está mucho más en contra de lo que está haciendo Israel. Podemos ver en las universidades en Estados Unidos o inclusive en Europa grandes protestas contra, pidiendo un cese al fuego. ¿Sí? Entonces, la causa palestina ha otra vez asumido una gran relevancia en los medios de comunicación y eso puede ser considerado un objetivo político de Hamas, inclusive frente al otro partido, el Fatah y la Organización para la Liberación de la Palestina, han perdido relevancia, es decir, los adversarios políticos de Hamas en Palestina perdieron relevancia y Hamas se propuso como el actor principal en la resistencia contra la ocupación. Aprovecho para preguntarle en ese sentido, entonces, a día de hoy, ¿qué es Hamas para Israel y cómo logró minar esa solidez de Israel en la región y por eso lo que estamos viendo en este momento? Mm, Hamas lleva muchos años luchando contra Israel desde su fundación en 1987 y en particular a mitad de los años 2000 cuando ganando las elecciones en Gaza se propuso como gobierno de facto de la Franja de Gaza. Eh, Eliminando también la oposición política. Por supuesto, es un grupo que utiliza el terrorismo, utiliza represión de la oposición, mantiene Gaza bajo estricto control y también se beneficia de temas como el contrabando por los túneles, la venta de armas, etcétera, etcétera. Entonces, jamás seguramente eh,
es un grupo que ha causado también muchísimo sufrimiento a los mismos palestinos. Pero sin embargo, son la autoridad de facto en la Franja de Gaza y son el actor que es el único actor que se percibe que está efectivamente reaccionando, está haciendo algo contra Israel. Es el único actor que la gente percibe que está haciendo algo, por lo tanto mantiene eh, suficiente apoyo tanto en Gaza, pero también fuera de Gaza. La opinión pública del mundo árabe, por supuesto, es solidaria con la causa palestina, aunque los gobiernos de esos países, en particular Arabia Saudita, ya han declarado que la causa palestina no es central de sus intereses, pero sin embargo la gente en el mundo árabe está pidiendo que la comunidad internacional haga algo para parar estos bombardeos, eh, para parar la destrucción que se está dando desde hace un año en Gaza y en esos días también en Líbano. ¿Cree usted entonces que hace falta la solidaridad, la misma solidaridad que está recibiendo el pueblo de Gaza, el pueblo de Palestina con los muertos de estos 365 días, solidaridad con los muertos que hubo hace un año en ese ataque y con estos rehenes que tiene Israel? De pronto la comunidad internacional no ha sido justa con esa solidaridad. Las voces de condena se escucharon hacia ambos lados. Por ejemplo, el Santo Padre, Papa Francisco pidió desescalar las tensiones, buscar negociaciones políticas, buscar soluciones diplomáticas. Y en eso también hay ecos en ambos lados. En particular en la política interna de Israel, la oposición a Netanyahu, digamos así, es más abierta a buscar soluciones negociadas. Soluciones negociadas implican la participación de las Naciones Unidas, la participación de la comunidad internacional, la llegada de ayudas humanitarias eh, a los que las necesitan. ¿Sí? Por supuesto, la comunidad internacional está del lado sobre todo de las víctimas civiles, que son muchísimas y son, por supuesto, importantes de ambos lados, cualquier sea su religión, cualquier sea su etnia. Pero, sin embargo, las grandes potencias a veces tienen intereses que van más allá de la vida de la gente normal y en ese escenario están entrando en juego las grandes potencias. Hemos visto la escalada de la confrontación entre Israel e Irán, el rol que tiene también esta confrontación sobre las elecciones que se van a dar pronto en Estados Unidos. Hay dos enfoques muy diferentes de los demócratas y de los republicanos frente a qué hay que hacer con esta tensión en Oriente Medio. Y hay lamentablemente políticos estadounidenses que hacen declaraciones de querer intervenir, querer escalar, querer atacar a las bases nucleares de Irán. Entonces, la comunidad internacional debería, al contrario, tratar de desescalar, ¿sí? Y, por supuesto, recordar las víctimas civiles, como hoy se está dando a un año de los ataques del 7 de octubre, es muy importante porque nos hace recordar que las víctimas de esos conflictos es gente normal, es gente como nosotros y debemos estar del lado de ellos. Y para finalizar, me gustaría preguntarle lo siguiente, es que nos ayudara a entender, porque esto es una cuestión también de interpretación de un mismo hecho. Israel vio amenazada su supervivencia y es lo que ha utilizado como argumento, no solo para emprender las acciones que está llevando a cabo en Gaza, sino que las escaló a Cisjordania y ya vemos su postura frontal contra Hezbollah en Líbano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Israel interpreta que está siendo amenazada su supervivencia como Estado, como nación, como tal? ¿Y por qué estas acciones de tan largo aliento, de más de un año? Sí, claramente el derecho a la legítima defensa está reconocido en la Carta de las Naciones Unidas como un derecho inalienable, por lo tanto todos los países tienen derecho de defenderse. Esto es un derecho que todos los estados soberanos mantienen. Lo que dice el derecho internacional
y eso también lo recordó Papa Francisco, es que existe una proporcionalidad de la defensa. Entonces, si yo recibo un ataque, por supuesto, ataque terrorista, más de 1.000 muertos, pero la reacción no puede ser bombardear entonces los civiles de los demás, bombardear las ciudades de los demás. Eso es lo que dice el derecho internacional, debe ser proporcional la defensa a la ofensa. Y en ese sentido, Israel considera al contrario que ellos no pueden esperar a que esos grupos como Hezbollah, como Irán, como Hamas, como los Houthis en Yemen, etcétera, etcétera, les lleguen con los misiles, con los drones. Entonces Israel considera que está en su derecho hacer ataques preventivos. Si están preparando en el Líbano ataques contra Israel, es mejor ir ahí y atacarlo primero. Es más lógico para lograr esos objetivos militares atacar primero y no esperar ser atacado. Esto es un tema muy controvertido en el derecho internacional y eso es lo que argumenta, por supuesto, Israel a justificación de eso, de esa violencia muy grande que se está dando contra los civiles de los demás países. Agradecemos a Lorenzo Maggiorelli, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, por ayudarnos a entender del lado israelí que ha representado un día como hoy, el 7 de octubre.